Ok, empezamos con este capítulo final, vamos a decir, del curso, que tiene que ver con las valorizaciones. Eh, las valorizaciones son pagos que dentro del contrato, ¿no?, ya firmado con la otra parte, que es la que necesita de nuestros servicios para poder desarrollar un proyecto, ya sea privado, ya sea público. De ahí la importancia de repente de elaborar un buen contrato en buenos términos, ¿no? Se fija, ya les había dicho, en el caso de obras públicas, al momento de la firma del contrato, nosotros proponemos cómo vamos a desarrollar la ejecución del proyecto en el tiempo, ¿no? Eso es lo que significa el presupuesto, ya también lo hemos dicho, ¿no? Porque lo otro es una estimación del costo, pero el presupuestar, es decir, yo en el tiempo te voy a ejecutar de esta manera, en el primer mes, si queremos llamarlo así, voy a avanzar tanto, en el segundo mes tanto, en el tercer mes, dependerá del tiempo que me des o que me dé el cliente o el propietario para ejecutar un proyecto, ¿no? También les habíamos comentado de que en el caso de obras públicas, para la firma del contrato, si la obra está proyectada de acuerdo al expediente técnico y a lo que dice el proyecto para 4 meses, yo hago mi calendario de avance de obra para esos 4 meses, teniendo como premisa de que no sé qué fecha voy a empezar la obra, pero voy a colocar los 4 meses en 4 columnas. Después, cuando una vez que me entreguen el terreno, que me entreguen el expediente técnico, que haya el supervisor de obra, y que también, si yo he pedido el adelanto directo, me lo hayan entregado, entonces yo ya digo, ya tengo las 4 condiciones, ¿no? Lo del pedido del adelanto directo dijimos que era optativo, si es que yo solicitaba, porque hay muchas empresas que tienen capital de trabajo y dicen, no pidamos adelanto directo, arranquemos, y no lo solicitan, o de repente no tienen la forma de cómo presentar una carta de garantía, porque para pedir un adelanto directo por el monto que estipula la norma, que es del 10%, el adelanto directo es el 10% del valor contratado, ¿no? Entonces no tengo pues para esa carta de garantía. Ahí no puedo decir descuéntenme de mis valorizaciones, ¿no? Entonces lo que va a ocurrir es de que ya tenemos una fecha de inicio contractual, ¿no? Y esa fecha de inicio contractual puede caer un 20 de mes, puede caer el 15 del mes, puede caer el 8 del mes o el 26 del mes, ¿no? Entonces, si ya tengo una fecha de inicio, entonces yo tengo que volver a hacer una actualización de ese calendario valorizado que presenté para firmar mi contrato. Y pónganse que sea un 20 de un mes X, que tiene 30 días ese mes, ¿no? Lo que va a pasar es que yo, en la actualización de mi valorización, de mi calendario valorizado, la primera valorización va a ser únicamente por 10 días. La siguiente valorización ya por mes completo, y así sucesivamente hasta que complete los 60, los 90, los 120 días, los 150 días, ¿no? Y contra eso es que yo debo cumplir, ¿no? O sea, el cumplimiento es decir, tú dijiste, ¿no?, que de acuerdo a tu calendario del contrato, ¿no?, el cual después lo has actualizado,
tú dijiste que en tu primera valorización, que solamente era por 10 días, deberías alcanzar 8%, por poner un ejemplo. La pregunta es, ¿has llegado a ese 8%? Si tú has llegado al 8% exactito, la obra está normal. Si tú no has llegado a ese 8%, la obra estaría atrasada. Y si tú has llegado a un 9%, tu obra estaría adelantada. Entonces, son las condiciones que se presentan para el tema de valorizaciones: obra atrasada, obra normal y obra adelantada. ¿Contra qué defino o determino si la obra está atrasada? Justamente contra el calendario de obra actualizado, ¿no? Calendario de obra actualizado, que no es otra cosa que las valorizaciones, ¿verdad? Bueno, eso ya lo vamos a ir un poquito explicando más adelante, pero la valorización son pagos a cuentas que el propietario me va a dar a mí después de que yo haya ejecutado. O sea, yo no cobro por adelantado, ¿no? O sea, el propietario no me dice, como en algunos contratos, ¿no? Deme usted un adelanto, en el caso de los carpinteros, deme usted un adelanto del 50%. Entonces tú ganas una obra de 1.000.000 y dices, dame 50% de adelanto y ya después yo te entrego la obra en el plazo, ¿no? Sí puede haber un adelanto directo, si es que yo presento mi factura, presento la carta de garantía y me van a dar un adelanto directo. Sí hay un adelanto para materiales, de acuerdo a lo que también presentamos, que mostramos esa vez, fue, ¿no?, el requerimiento o el calendario de utilización de recursos, así se llama, ¿no? Entonces, todo sale de la programación en el tiempo, y cómo yo, a través de mi programación o mi cronograma de avance de obra, yo voy a sacar qué cosas voy a utilizar en el primer mes, en el segundo mes, en el tercer mes, en el cuarto mes, o como corresponde. Bien, entonces, valorizaciones son pagos a cuenta por el trabajo efectuado. Son dos tipos de modalidad de contrato, hasta tres tipos vamos a hablar, ¿no? Contratos a suma alzada o precio fijo, contratos a precios unitarios y contratos mixtos, que tienen una fusión de ambos, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos tener claro. Sea cual fuera el trabajo o la modalidad del contrato, el propietario me va a pagar a mí lo que yo realmente he ejecutado hasta el último día del plazo que estamos fijando como plazos de ejecución, de entrega, de control. O sea, eso es importante también. Bien, entonces dice, las valorizaciones, vamos simplemente a dar una lectura después de haber hecho esta introducción. Dice, las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada periodo por el inspector o supervisor y el contratista. Ya hemos definido que inspector y supervisor hacen lo mismo, ¿no? Es inspector cuando pertenece a la entidad, es supervisor cuando es un personal o una empresa. También la supervisión puede ser personería jurídica cuando es una empresa, persona natural cuando es uno solo, ¿no?, quien desarrolla esta labor, ¿no?, que generalmente tiene esa característica de ser supervisor, ¿no?, porque la entidad no puede ser juez y parte a veces, ¿no? Cuando se utiliza la figura del inspector, cuando necesitan iniciar una obra y no consiguen un supervisor externo para desarrollar. Entonces, para ir ganando tiempo, lo que van a hacer es, bueno, nombremos un supervisor y
de los ingenieros que trabajan en la municipalidad, en esto, dice, ya, entonces el ingeniero tal que sea el inspector de la obra hasta que consigamos un supervisor y ya la obra puede empezar. Porque muchas veces se hacen procesos de selección por el monto que implica y a veces pues no califican, a veces no, los procesos quedan desiertos, no hay y se necesita ya empezar a trabajar, ¿no? Entonces, eso también es algo que lo comentamos porque ya lo hemos hablado. Dice, este documento representa el avance ejecutado por el constructor dentro del plazo establecido en su contrato, ¿no? Los contratos son firmados por dos interesados o dos partes y en estos se establecen las cláusulas de responsabilidades y cumplimiento de los avances temporales. ¿Con qué se cumple eso? Con la presentación del calendario de avance de obra actualizado, ¿no? Ya también les hemos dicho que los calendarios de obra se van a ir modificando a lo largo del tiempo. Habíamos dicho que si hay una suspensión de la obra, esto implicaría una modificación al calendario que hemos presentado actualizado al inicio de la obra. ¿Por qué? Porque ya me va a cambiar, va a moverme en el tiempo, se van a mover los porcentajes y por eso es que hay que inmediatamente se levante la suspensión, presentar el nuevo calendario y contra ese nuevo calendario es que nuevamente empezamos a desarrollar todo el control, ¿no? Eso también lo habíamos hablado la vez pasada. Dice, esta cuantificación de objetivos físicos y monetarios son representados por la valorización, ¿no? Entonces, esta es la introducción que creo que está enmarcada en lo que yo he puesto como contexto al inicio y vamos a ver la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva tiene que ver básicamente con las definiciones, ¿no? Y cómo los organismos básicamente del Estado, y si no también podríamos entrar a un contrato privado. Dentro de los contratos privados hay una nueva modalidad que no sé si nos dé un poquito de tiempo, de repente vamos a hacer algunas clases así extras sobre lo que son contratos NEC y los contratos FIDIC, ¿no? Que son nuevas modalidades de contrato pero para cierto tipo de obras. Todo contrato tiene unas cláusulas, ¿no? Y en estas cláusulas debe especificarse muy claramente cuáles son las obligaciones, cuáles son las responsabilidades de ambas partes, ¿no? Entonces, por eso qué importante es leer bien el contrato antes de firmarlo, para que después no tengamos ningún tipo de controversias y que después esto se convierte en un arbitraje y es engorroso entrar en un arbitraje puede durar un año y medio, entonces son cosas que se recomiendan, ¿no? Por eso la asesoría legal, ¿no? A nosotros que somos ingenieros que no sabemos mucho de leyes, es importante. En cambio, un contrato NEC, un contrato FIDIC es un poco más pensando en la parte técnica, sin meterse un poco a la leguleyada, como decimos vulgarmente, ¿no? Porque en el tema legal, o sea, es que la interpretación de la norma, la interpretación de la ley misma, por una coma, por un punto y coma, pucha que te varía todo, ¿no? Y en eso los abogados pues son campeones de campeones. Entonces, a veces siempre es bueno tener un buen asesor para que lee el contrato, vea si los términos, las condiciones, o si hay algo que pudiera perjudicarme a mí, ¿no? Por eso, en todo proceso de selección, en las bases está el formato de cómo va a ser el contrato. De tal manera que dentro del perfeccionamiento del contrato, donde yo presente los documentos, pueda decir esta cláusula
es criminal, ¿no? Bueno, dice, según la OCE, ¿no? Es el organismo de supervisión y control del Estado, eso es lo que significa OCE. Es la cuantificación económica del avance físico de la obra, realizada en un periodo determinado, ¿no? ¿Qué otra cosa? Usualmente se realiza en forma mensual, ¿no? Sin embargo, nadie impide establecer en las bases o en el contrato otro periodo, ¿no? En obras de 45 días, hacer una valorización mensual es criminal, porque el contratista, si yo soy entidad, diría no, que las valorizaciones sean quincenales. ¿Por qué? Porque eso me asegura el cumplimiento. Pero si yo voy a hacer 2 valorizaciones, ¿qué pasa en el primer mes cuando la empresa no cumple? ¿Cómo lo ajusto? ¿No? Ahora, si la obra después de 7 meses, que sea mensual, ¿no? Pues, periodos más largos. Porque el presentar una valorización implica pues todo un expediente, ¿no? Y ahorita les voy a mostrar. ¿Qué otra cosa? Dice, las valorizaciones tienen carácter de pagos a cuenta, toda vez que en la liquidación final es donde se define el monto total de la obra y el saldo a pagar. Entonces, la liquidación, podríamos tener algunos errores en las valorizaciones presentadas. Les pongo un ejemplo, ¿no? Estábamos haciendo una obra en Ispacas. Nosotros como contratistas, yo estaba de residente en esa obra, eso ha sido a finalizar el 2019, principios del 2020, que ya vino la pandemia del COVID, pero nosotros estuvimos avanzando y dentro del proyecto había pues en una zona, en una pista, en una vía de acceso, una gradería, ¿no? Y esta gradería tiene una dimensión pues de 2,50 metros, me parece. Entonces hicimos todo el movimiento de tierras para lo que indicaban los planos, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Que después, ¿no? Después los vecinos salieron y la población en general le decía que no, que esa gradería era muy angosta porque ellos tenían una celebración de una fiesta patronal y por ese acceso subían pues muchas personas. Por lo tanto no era dable, que tenía que ser mucho más ancho. Nosotros ya habíamos hecho el movimiento y ya habíamos valorizado, ya habíamos cobrado. Pero ¿qué ocurrió? De que después con el adicional de obra tuvimos que hacer de esa valorización, hacer la resta de todo lo que habíamos valorizado, porque no podíamos cobrar algo porque teníamos un adicional con deductivo vinculado. ¿Y cuál era el deductivo vinculado? La vereda de 2 metros. ¿Y cuál era el adicional? La vereda de 4,5 metros, ¿no? Entonces, por eso el decir que es un pago a cuenta es algo que puede ser cierto, por lo que les acabo de comentar como un ejemplo, ¿no? Entonces, en la siguiente valorización lo que tuvimos que hacer es todo eso que habíamos ya presentado, ¿no? Como valorización, tenerlo que restar. Como son pagos a cuenta, entonces me dirán, ya te pagué tanto con esto, sumando y restando, esto es lo que te estoy debiendo. ¿Estás de acuerdo? Sí, correcto. A ver si vamos a ver esa valorización más adelante. Y ya está. ¿Qué más? Seguimos en definiciones ya del tema de valorizaciones. Según el reglamento de la ley de contrataciones, el artículo 194, dice, las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada periodo por el inspector o supervisor y el contratista. Es decir, las valorizaciones nos ponemos de acuerdo porque lo que el supervisor es verifica que yo he hecho 10 metros de excavación de zanja, pues. Entonces yo le presento el metrado o la planilla de metrados de lo que he ejecutado realmente hasta ese último día y él certifica y aprueba, ¿no? Entonces por eso se hace de manera conjunta. Ahora,
cada uno presenta su valorización. La contratista lo que hace es presentar la valorización al supervisor. El supervisor recibe la valorización, la revisa, la sella y firma que está de acuerdo y la presenta, junto con su informe, ¿no? ¿Qué otra cosa? Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este la efectúa. ¿Quién? El contratista. Entonces fíjense que no es una situación que si no hay supervisión, la contratista dice, no, pues no estaba el supervisor, por eso no hemos presentado. No hay disculpa, ¿no? El inspector o supervisor finalmente revisan los metrados, ¿no?, para poder avalar. Dice, esto es importante, el plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor, vamos a hablar de supervisor, olvidémonos del inspector por ahora. El plazo máximo de aprobación por el supervisor de las valorizaciones y su remisión, es decir, que la presente en la entidad para periodos mensuales, es de 5 días contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización. Ahí ponemos un ejemplo, ¿no? Vamos a presentar un calendario acá. Ya voy a presentar un calendario. Y vamos a hablar con este mes, ¿ya? De repente. Fíjense, ¿ya? Estamos en diciembre, nosotros tenemos que presentar la valorización de noviembre, ya terminó noviembre, y yo digo, bueno, 5 días. Entonces, el primer día ha caído viernes. Entonces, el primero, acá está, primero, ¿ya? Acá, 1, acá, ¿no? Un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. Yo debo presentar mi valorización el día a más tardar el martes 5 de diciembre. No hay otra. Me voy a otro mes, vayamos a noviembre. Hemos trabajado en octubre, igual. Tengo acá 1, 2, 3, 4, 5. El domingo 5 tengo que presentar la valorización, pero domingo 5 no trabaja la entidad. Entonces, el lunes 6 es mi último día, ¿no? Ahora, si yo la tengo lista y la presento el primero o el 2, estoy dentro de mi derecho. Me convendría, cosa que así mi valorización es revisada. Si yo he presentado primerito, porque en la entidad llegan varias valorizaciones de varias obras, ¿no? Entonces, si yo agarro y presento el primero, ya pues es la primerita que van a ver. Pero generalmente siempre hay una demora, pasa una cosa, no hay eso. Vamos a octubre. Por decir, en octubre, ¿no?, hemos trabajado septiembre y tengo que presentar los primeros días de octubre. Como domingo es 1, entonces yo empiezo a contar los 5 días a partir de acá. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces yo tengo hasta el viernes 6 para presentar mi valorización. Vámonos a septiembre. Hemos trabajado el mes de agosto y cae ya, aunque no hay problema, igualito hasta el 5. Vámonos a agosto. Quiero ver un mes que haya acá, por decir. Acá. Sábado no se trabaja, domingo no se trabaja. Primer día hábil, 3. Entonces 5 días, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el día 7 de junio, ¿no? En el caso de la valorización de junio del 2023, ¿no?, el supervisor tenía hasta el 7 de julio, viernes 7 de julio, para presentar la valorización, ¿ya? Entonces, eso es a lo que se refiere este acápite, ¿no? Listo. ¿Qué más? Dice, reglamento, dentro del mismo artículo del reglamento, valorizaciones bajo sistema de precios unitarios. Eso es lo que decíamos, ¿no? Hay 2 modalidades de contrato, suma alzada y precios unitarios, ¿no? Entonces, dice, se formulan en función de los metrados ejecutados, ¿no?, por eso se constata los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad. A este monto se le agrega
De ser el caso, el porcentaje correspondiente al impuesto general a las ventas, el IGB, ¿no? Se valoriza los metrados realmente ejecutados, ¿no? ¿Por qué? Porque algunas veces han hablado sobre adicional por mayor metrado. No existe ese término de adicional por mayor metrado. Cuando el contrato es a precios unitarios, lo que yo ejecute me van a pagar. Ahora, efectivamente, el presupuesto tiene un referente de ese tipo de metrado de esa actividad, ¿no? Pero si finalmente hay más, yo tengo que ejecutar 100 metros cúbicos más, voy a solicitar, ¿no? Pero ¿cuál es la condición? Que yo anote en cuaderno de obra antes de ejecutar ese mayor metrado. ¿Por qué? Porque en la anotación en el cuaderno de obra debo justificar, ¿no?, que hay un mayor volumen, que hay un sobreancho o lo que fuera, de tal manera que cosa que a mí me permita poner en autos o ponerla en alerta al supervisor. El supervisor revisará la justificación que yo presento, ¿no?, y me aprueba por cuaderno de obra. Luego después nosotros vamos a presentar un informe sobre ese mayor metrado, pero no es un adicional, ojo, no es un adicional, simplemente se justifica. Entonces, así como puede haber un mayor metrado, puede haber una reducción sobre lo que se colocó en el proyecto, ¿no? Y finalmente no hemos alcanzado ese valor, hay que reducir, ¿no? Hay que reducir. En la última obra que yo estuve, hubieron estas condiciones, ¿no? A ver, vamos a ver si lo puedo. Más adelante les muestro el cuaderno de obra y cómo se hizo esto, ¿ya? Para ir avanzando, no quiero quedarme corto. Listo, ¿qué más? En el caso de las valorizaciones bajo el sistema de suma alzada, dice, se formulan en función de los metrados ejecutados, aplicando las partidas y precios unitarios del presupuesto. Entonces, ahí el presupuesto tiene una cantidad de metrado, que es en el caso de lo que ustedes están haciendo el trabajo escalonado, ¿no? Entonces ya han cuantificado y han puesto los metrados. Eso es todo, no se puede pagar más de eso. Y por ahí me dirá el ingeniero, y si nos equivocamos y hay menos metrado, el contratista siempre va a cobrar lo que dice eso, ¿ah? O sea, si ahí habían 40 metros cuadrados de losa, ¿no?, de piso, y nosotros empezamos a calcular y resulta pues que el metrado lo habían hecho de todo el perímetro exterior y con los muros, resulta que no hay los 40 metros cuadrados de losa, sino hay 36. A mí me pagan los 40. Vuelvo de nuevo al mismo ejemplo. ¿Qué pasa si del proyecto estimó 40, pero hay 44? Yo tengo que ejecutar los 44, porque eso es lo que está en el plano. Y en el orden de prelación, ¿no?, dice que esto se supone que el contratista lo ha revisado, a menos que dentro del inicio de la obra, del informe del supervisor, el informe del residente sobre la revisión del expediente técnico, haya hecho notar de que esto no está bien. Entonces, en ese caso podría pelearse, ¿no?, un adicional
por un error o una deficiencia al expediente técnico. ¿Ya? A ver, leamos esto. Dice que se dio origen a la propuesta y que fuera presentada al momento de ofertar, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad. A este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al impuesto general a las ventas. Y lo que dice en color azul, lo dice, se valoriza el total de los metrados del presupuesto de obra. O sea, no puedo ponerle más. Por ahí alguien dirá, ingeniero, pero entonces, ¿cómo hacemos el tema del adicional? Los adicionales de obra, como ya alguna vez creo que lo hemos explicado, son cosas totalmente diferentes, ¿no? Que probablemente no han sido contempladas en el proyecto original. Por lo tanto, se ha observado de que el expediente no ha sido bien diseñado o probablemente haya habido un vicio oculto, ¿no? Y ya también hemos hablado del tema de los vicios ocultos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurriría ahí? ¿No? Entonces tendríamos que presentar un adicional con un deductivo vinculante, ¿no? Eso es lo que tendríamos que hacer. Bien. ¿Cuáles son las consideraciones para la presentación de las valorizaciones? Dice, los metrados deben ser formulados conjuntamente entre el supervisor y el contratista. Eso ya también. B. Dice, las valorizaciones deben ser elaboradas el último día de cada periodo previsto en las bases. Si es quincenal, quincenal. Si es mensual, mensual, ¿no? Por el inspector o supervisor y el contratista. Tienen carácter de pagos a cuenta, ¿no? Entendamos que pueden haber algunos errores. Aunque ahí hay una cuestión también que cabría decirle. Cuando la diferencia entre lo que dice el supervisor, lo que dice el residente, supera, o sea, no es mayor al 5%, ¿no?, del monto que estamos nosotros valorizando, entonces esas diferencias se pueden corregir o enmendar o arreglar en lo que resta de obra o en la liquidación. Pero muchas veces las diferencias son pues mayores, ¿no? Vamos a dar un 10%, un 15%. Entonces eso podría ser una causal de entrar en un tema ya de controversia y probablemente inclusive hasta llegar a un arbitraje, ¿no?, por esa diferencia en una valorización, ¿no? Pero ahí tendrían que encontrarse pues dos tercos, ¿no? Un residente recontra terco y un supervisor recontra terco que no tengan la capacidad de resolver, solucionar, dialogar, acordar, ¿no? Bueno, pero a veces pasa, por eso lo estoy mencionando, porque quiero que ustedes conozcan todo sobre este tema. Dice, las valorizaciones deben ser presentadas a la entidad entre los plazos que establezca el contrato, ya hemos visto. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este la efectuará. ¿Quién es este? El contratista, ¿no? El inspector o supervisor deberá revisar los metrados durante el periodo de aprobación de la valorización, ¿no? Ahora, a veces esperar hasta el último día, ¿no?, de la valorización es un poco tedioso, ¿no? Entonces, si uno tiene una planificación, ya el día 27 del mes podemos ver, oye, ¿cómo te has proyectado para estos 3 días? Ah, no, ingeniero, tal día voy a hacer esto, ya, o sea, vamos avanzando con esto, con esta proyección que tú tienes para estos 3 días y preparemos la valorización de tal manera que ya esté lista, ¿no? O sea, que tengamos cosas claras y podamos presentar el primer día, ¿no? O sea, no necesariamente tengo que esperar hasta el último día para ver qué es lo que ejecutó y recién el primero ponerme a hacer los metrados y todo eso, ¿no? Entonces,
O la otra forma es, bueno, todo lo que ya hemos ejecutado hasta el 27 ya lo tenemos acá. Me puedo anticipar a la valorización, ¿no? Me puedo anticipar. Y solamente esos 3 días dejarlos pues, para ajustar después, ¿no? Entonces también eso se suele hacer. El plazo máximo, esto también ya lo hemos visto, son 5 días, ya hemos puesto un ejemplo. Las valorizaciones serán canceladas por la entidad en fecha no posterior al último día del mes siguiente. Esto también es importante porque ya lo explicamos en la clase anterior, ¿no? Que la entidad tiene hasta el último día de ese mes para pagar. Y en la liquidación yo voy a reajustar con los índices del mes que me paga o que correspondía el pago. Si ese mes no me pagó la entidad, yo puedo pedir mis intereses por el no pago oportuno de esa valorización. Esos intereses se basan en función de los intereses citados por el Banco Central de Reserva, ¿no? Las tasas son bajas, pero bueno, a ningún funcionario del Estado le va a convenir eso, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo los funcionarios cuando ya se ven un poco apretados con los plazos? Te la observan la valorización y te la devuelven. Entonces, cuando la valorización es observada, ¿no? Tú prácticamente corriges y puedes enmendar inmediatamente, ¿no? Probablemente. Y a veces te la observan discúlpeme, por tontería, ¿no? Y después cuando tú quieres reclamar porque se demoraron en tu pago, no, pero es que su valorización fue observada, pues. Se ya han visto un poco ahí de manera ya un poco amañada la forma de no pagar intereses, ¿no? Y de salvar responsabilidades, porque lógicamente que para el Estado el hecho de que un funcionario no haya pagado una valorización pues está incumpliendo con su función si sabe que esto implicaría un perjuicio por el pago de intereses, ¿no? Pero bueno, eso también lo comentamos. H dice, cuando las valorizaciones no se refieran a periodos mensuales en las bases, establecerá el tratamiento correspondiente de acuerdo a lo dispuesto en el presente artículo, ¿no? Es decir, si va a ser quincenal, porque el periodo del proyecto de ejecución es muy corto, entonces ya poner plazo mensual pues es exagerado, ¿no? Podría ser quincenal. No creo que lleguen a una valorización semanal, ¿no? Lo que normalmente a veces las contratistas cuando subcontratan, sí, a los obreros, a los de los subcontratistas les pagan quincenal o les pagan semanal. El pago de los obreros es semanal. ¿Acaso el obrero dice págame al mes? No, semana a semana. En algunas empresas la política es el pago quincenal, ya los obreros saben, pero esos han advertido que cada quincena es pago. Bueno, pero por lo general, como repito, es pago semanal en el caso de obreros, en el caso de subcontratistas. Pero para la entidad, como es mucho la documentación, los papeles, es un archivador de 500, 600 páginas, entonces olvídense, bueno, hacer esa chambaza cada 15 días es fuerte. Dice, a partir del vencimiento del plazo para el pago de las valorizaciones por razones imputables a la entidad, es decir, que no pagó la valorización oportunamente, ¿no? El contratista tendrá derecho al reconocimiento de los intereses legales de conformidad con los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, ¿no? Para el pago de los intereses se formulará valorización de intereses. Este es otro término importante, valorización de intereses, ¿no? Y se efectuará en las valorizaciones siguientes. Podría ser que en las siguientes valorizaciones nosotros solicitemos esto o de repente en la liquidación también, ¿no? O también en la liquidación, esa valorización de intereses. Otra condición, en obras contratadas a precios unitarios,
las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados. Esto de los montos de gastos generales y utilidad, ya esto es una norma a partir de la nueva ley, la 30.225. Ya cualquier propuesta económica, los contratistas ya no dicen voy a bajarle el 5%. Antiguamente era colocar un factor de relación, ¿no? Hoy por hoy ya no se utiliza esa terminología. Lo que hace el contratista es presenta su presupuesto, y en ese presupuesto ya ha afectado sus gastos generales, ha afectado su utilidad, ¿no? De tal manera que el descuento que quiere el contratista que se le considere como un descuento para la entidad lo hace en estos dos rubros: gastos generales y utilidad, que vendrían a ser los costos indirectos, ¿no? Eso también ya lo habíamos dicho. ¿Qué más dice? En estas obras se valoriza hasta el total de metrados realmente ejecutados. Ya. Acá vamos a ver un esquema característico de cómo se presenta una valorización, ¿no? Este es el formato donde ponemos las partidas del presupuesto, la descripción, partidas primer orden, segundo orden, las unidades, ¿no? La cantidad de metrado, el precio unitario y el precio parcial. Esto nos da lo que vendría a ser el costo directo, los gastos generales y utilidad, que vendría a ser el costo indirecto, el subtotal y el impuesto general si fuera una obra por contrato, ¿no? Si fuera una obra por administración directa, este IGB ya no va, ¿no? Y tampoco en el caso de una obra por administración directa no lleva utilidad. Entonces, en una obra por administración directa solamente va costos directos, gasto general, subtotal, o perdón, ya total, o sea, ya no iría el impuesto general, ¿no? En el caso de precios unitarios, hasta el total de metrados ejecutados, ¿no? El precio unitario es el ofertado, ¿no? O sea, lo que yo al momento de mi propuesta, porque así lo estipula las bases, yo presento el precio unitario. Gastos generales y utilidad ofertados. Listo. ¿Cuáles son otras de las condiciones o consideraciones? En obras contratadas a suma alzada, las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados, con los precios unitarios del valor referencial, agregando separadamente montos proporcionales de gastos generales y utilidad referencial, ¿no? Al subtotal obtenido se le multiplicará por el factor de relación. Hoy ya no existe factor de relación, discúlpenme, ya eso lo hemos aclarado también. Calculado hasta la quinta cifra decimal. Esto era hace un momento, esto ha cambiado, ¿no? Entonces, y el porcentaje correspondiente de IGB. Estas obras se valorizarán hasta el total de los metrados del presupuesto. Está aquí. Entonces, metrados ejecutados, se verifica, ¿no?, el precio unitario del valor referencial, ¿no?, que lógicamente también ahora podría cambiarse esto, ¿no? El contratista podría modificar, pero generalmente en el caso de suma alzada esto no se considera así. Y finalmente el gasto general del valor referencial, ¿no? Ahora, esto, cuando hablo de valor referencial, es del expediente técnico, ¿ya? En el caso de esto ya no es del valor referencial, sino es de la propuesta económica que yo he realizado, ¿ya? Por eso ya no hay este factor de relación para la... Vamos a ver unos ejemplos, ¿ya? Les voy a mostrar unos ejemplos, vamos a irnos a
a unas valorizaciones un poco, no sé si en esta de Sabandía, a ver, el tema de valorizaciones. Voy a ver si existe un valor referencial o un factor de relación en estas obras, ¿ya? Esta es una valorización, ¿ya? De la parte de estructuras de este proyecto. Es un centro educativo inicial en el distrito de Sabandía, ¿ya? Como ven, la parte inicial, que es la que se presenta en unidad, metrado, precio y el parcial, y esta es la valorización. Vean ustedes que hay tres columnas: valorización anterior, valorización actual, valorización acumulada. Eso también está en las diapositivas. Lo que quería ver era si estaba el factor de relación. En este caso no hay factor de relación, por lo tanto, ¿no? la obra estaba al 100%. No sé si en este... A ver. Acá fíjense, dice valor del contrato igual al valor referencial. Entonces el factor de relación, ¿no? Es 1, no es menor, no estoy haciendo ningún descuento. Entonces acá tampoco, pero siempre se ponía estas indicaciones. Ya, a ver, voy a tratar de encontrar otro proyecto donde sí haya habido. A ver, inicial Hunter, a ver si acá está. Valorizaciones. Ya, fíjense acá. ¿Ya? Acá dice factor de relación FR y 0.95. ¿Por qué? Porque en el presupuesto original estos valores de gastos generales y utilidad son 8 y 5%, ¿no? Entonces, se trabaja todo el presupuesto de acuerdo al valor referencial, pero la afectación viene acá. La valorización sería 137.000 soles, pero como el contratista está rebajándose un 5%, ¿no? Entonces este valor se ve afectado. ¿Por qué? Por el 0.95. Entonces el 137.000 multiplicado por 0.95, como se ve acá, me da 130.000, que eso es lo que va a valorizar. Hoy ya en la propuesta económica, si yo quiero bajarme 5%, analizo, ¿no? De repente digo, ya, de mi gasto general, de mi utilidad, yo voy a poner un 1%. Ya está. Y de acá, yo le voy a poner 7%. Ya está. Y acá esto va a ser 1. Acá. Ya. Pero ustedes ven que esta cantidad era la que había acá abajo, ¿no? Yo regreso, ¿no? Fíjense acá, decía 130.000.
Entonces, lo que hace la nueva ley de contrataciones ha eliminado el tema de factor de relación, ¿no? Y la propuesta económica del contratista solamente afecta lo que a él le compete. No choca nada con materiales, con mano de obra, eso se respeta. Él juega acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la forma como nosotros debemos manejar hoy en día, ¿no? Entonces, ejemplos, otro ejemplo ya. A ver, veamos la última obra. Obras, acá la tengo, creo, Avenida Oeste. Me voy al expediente técnico, ¿no? Y voy a ver el presupuesto, ¿no? Este es el presupuesto y es el valor referencial, ¿no? Y es el valor referencial. Ya. Fíjense, el presupuesto y el valor referencial de ese presupuesto habla gasto general 8%, ¿correcto? Estoy hablando de este presupuesto del expediente técnico. Gastos generales, bueno, lo de COVID no es un monto fijo, pero esto sí es gasto general, costo indirecto, utilidad, costo indirecto. De acuerdo al presupuesto, él pone 8 y pone 7 acá. Y para este gasto general hemos visto que yo tengo que presentar una estructura de gasto general, ¿no? Considerando los gastos generales fijos y los gastos generales variables, ¿no? Entonces, si yo voy a modificar esto para mi contrato, yo puedo estructurar lo que yo considere. De repente, dentro de los gastos generales variables, el sueldo que sea asignado para el contratista o para el residente y para los otros ingenieros es muy bajo. Y yo puedo decir, bueno, voy a aumentar, ¿no? ¿Y eso qué me cubre, no? O sea, me cubre de repente, ya no voy a tener tanta utilidad, pero acá voy a asegurar que si hay una paralización o algo, yo tenga el respaldo de poder cumplir y respetar el contrato, ¿no? Ya, fíjense, en esta obra, esto es el valor referencial, ¿ya? Ya, vamos a ver dentro de este ya lo cierro. Ahora, vamos a ver, este es el expediente técnico de esta obra Avenida Oeste. Ahora voy a ir a la valorización, ¿no? Valorización. Ustedes han visto 8% y utilidad 7%, ¿correcto? Esta es la primera valorización, aquí yo estuve de residente y vamos a ver cómo, de acuerdo a la oferta del contratista, el gasto general lo ha puesto en 3.1035. La utilidad en 3, o sea, se está bajando de acá de 8 a 3 y acá de 7 a 3. Entonces, el contratista decide sobre esto de acá, sobre el costo indirecto. Fíjense, el valor del costo directo no se está modificando, solamente se está modificando estos valores, ¿ya? Entonces, esa es la nueva forma, ya no existe el factor de relación, ¿ya? ¿Se ha entendido, chicos? Continuamos. Listo. Considerando los índices unificados de precios de la construcción son publicados por el instituto, ¿ya? Entonces, esto ya tiene que ver con el coeficiente K de reajuste que hemos dicho, ¿no? Y lo que ya les hemos explicado, ¿no? Dice, considerando que los índices unificados de precios de construcción son publicados por el INEI con un mes de atraso, los reintegros se calcularán en base al coeficiente de reajuste K conocido en ese momento.
Posteriormente, cuando se conozcan los índices unificados de precio, se deben aplicar y se calculará el monto definitivo de los reintegros que le corresponde y se pagarán con la valorización más cercana posterior o en la liquidación sin reconocimiento de interés, ¿no? Eso también es importante. Otra, las discrepancias sobre la formulación, aprobación o valorización de los metrados entre el contratista y el supervisor o la entidad se resolverán en la liquidación del contrato, sin perjuicio de cobro de la parte no controvertida. Solo se podrá iniciar un procedimiento de conciliación de arbitraje dentro de los 15 días hábiles después de ocurrida la controversia si la valorización de la parte en discusión es igual o superior al 5% del contrato actualizado. Entonces, si en esa valorización el monto en discusión alcanzase o superase el 5% de mi contrato, que es lo que yo les había dicho hace un momento, ahí yo puedo iniciar pues una cuestión ya de un arbitraje, ¿no? Porque primeramente antes de ir al arbitraje lo que van a decir es, bueno, concilien, ¿no? La conciliación es, nos sentamos en un estudio de un abogado, cada uno con su representante, exponemos nuestra situación, nuestro punto de vista técnico, por qué, y finalmente nos ponemos de acuerdo, ¿no? Ahora, si es que eso no se da, bueno, pues procedería el arbitraje, ¿no? Pero hay algo importante, dice, la iniciación de este procedimiento no implica la suspensión del contrato ni el incumplimiento de las obligaciones, es decir, la obra continuará, ¿no? La obra continuará, o sea, hasta el término. Bueno, hasta ahí todo lo que es conceptual, ¿no? O sea, hemos visto definiciones, hemos visto conceptos y ahora lo que vamos a ver es cómo vamos a la ejecución de esto, ¿no? Entonces, de nuestro presupuesto base del proyecto, lo que vamos a sacar para la valorización es todo esto que está enmarcado en estas columnas, ¿no? El ítem, la descripción, la unidad, el metrado, el precio, se supone son precios unitarios y el parcial. O sea, fíjense, lo estoy trasladando a mi valorización. Entonces partimos del presupuesto de la obra para poder elaborar las valorizaciones con estos conceptos. Luego vamos a desarrollar, esto es lo que hemos colocado ya para la valorización, vamos a colocar las diferentes columnas que vamos a utilizar: acumulado anterior, valorización actual, total acumulado y saldo por valorizar. Son 4 columnas, ¿no? 4 columnas y cada una tiene su metrado, su parcial y su porcentaje, ¿no? El metrado es lo ejecutado y acá en el acumulado me va a salir cuánto metrado en referencia. Si fuera una suma alzada, ¿no? Yo he avanzado sobre esto. Y en la diferencia me va a salir que la suma del metrado acumulado más la diferencia me tendría que dar el total de esto. Sumas y restas, nada más. Bien, a ver, cada una de estas secciones se divide en 3 apartados, ¿no? En el caso del metrado, parcial y lo que vendría a ser porcentaje de avance, ¿no? En la parte de lo que vendría a ser el acumulado anterior, ¿no? Dice, se colocarán los metrados acumulados de valorizaciones anteriores cuando se trate de la primera valorización. Se considera 0 para todas las partidas. ¿Okay? Entonces, si yo voy a mi primera valorización, valorización 1, en el metrado anterior, valorización anterior, todo esto es 0. No hay pues metrado, no ha habido nada. Fíjense, todito 0. Por donde vaya, 0, 0, 0, 0. A eso se refiere. ¿Ya? Listo. Parcial.
se colocarán los valores obtenidos multiplicado metrado acumulado anterior por el precio del presupuesto, ¿no? Porcentaje, valor de porcentaje que representa el metrado acumulado anterior. Listo, entonces, espérense, ok, voy a ir a esta y vamos a abrir la valorización 2, ¿ya? Porque esta es la primera valorización. Voy a abrir la valorización 2 acá, valorización 2. Valorización 2. Me voy a la valorización. Acá está. Ya. ¿No? FG. Acá tengo columnas. Ya. Esta es la valorización 2. Ya en esta columna ya me figuran valores. ¿Por qué? Porque este 180, ¿no? Que en la valorización 1, acá era 0, en la valorización actual esto es 180. ¿Y a qué corresponde? A construcción provisional de almacenes, oficinas y guardería. Entonces yo ese primer mes todo esto lo he completado, ¿no? Entonces acá en la primera 0, en la actual 180, en la acumulada me sale 180 y ya está. Entonces cuando yo voy a la segunda valorización, que vendría a ser esta, en la anterior ya figura 180, en la actual ya no hay nada que valorizar porque yo ya he completado el 100%, ¿no? En la acumulada me va a volver a aparecer 180, porque es la suma de la anterior, y en el saldo por ejecutar 0. Entonces cada columna, como ven, tiene su... veamos otra partida, ¿no? Que no haya llegado yo al 100, ¿no? Entonces estoy viendo, por decir, en esta de acá, ¿ya? Fíjense, acá tengo 6.840 metros cuadrados para ejecutar. En la primera valorización, estoy hablando de la partida de pavimento, ¿no? Perfilado y compactación de subrasante. En la primera 0, pero ese primer mes nuestro metrado fue de 4.352. ¿Ya? Por lo tanto el acumulado 4.352 y el saldo por ejecutar son 2.488. Si sumo este saldo más el acumulado me dan los 6.840. Veamos en la valorización 2 esa misma partida, ¿ya? En el anterior ese 4.000 y en esta oportunidad es 2.488. Si yo sumo, el acumulado me da 6.840, que vendría a ser el valor total. ¿Listo? Ese es el valor total. Entonces mi saldo por ejecutar acá es 0. Eso es lo que estoy presentando en mi segunda valorización. Y como ven, es un avance de acuerdo a lo que corresponde. Ahora, toda valorización tiene que acompañar la cantidad de metrados. O sea, yo no es que me lo invente, ¿no? Entonces yo justifico de qué progresiva a qué progresiva. En el caso de esta obra, que es una obra de vía urbana, entonces tengo que establecer progresivas, ¿no? Por eso acá digo progresiva 007 a la 1142, ¿no? Acá está, estas son mis progresivas. 007 a 1 más 142, ¿no? O sea, 1 kilómetro, 442 metros. ¿Ok? Y esto es lo que también se acompaña en la valorización, ¿no? Entonces la valorización no es solamente esta hojita, sino implican todas estas hojas que estamos viendo acá, ¿no? La curva de avance, el resumen,
porque en la curva de avance se va a ver reflejado si la obra está adelantada o está atrasada, ¿no? ¿Listo? El programado en esta curva es esto de acá. En este caso yo diría la obra está atrasada, ¿no? Mi obra está atrasada. Pero ¿por qué se atrasa? O sea, todo tiene que tener una explicación, ¿no? Porque si ustedes ven el atraso en esta obra o en este mes, si nosotros hacemos un cálculo rápido, la norma dice que se acepta una tolerancia de hasta un 20% sobre el acumulado, ¿no? Entonces, ¿qué querría decir? Que sobre este valor que yo he proyectado, 73.83, si lo multiplico por 0.80, ¿no? La obra, podríamos decir, está atrasada, pero no implica una reprogramación. Si yo hubiera llegado hasta el 59.64, pero fíjense, yo estoy en 49, ¿no? Ingeniero, usted está trabajando mal. Aguante. No es eso, sino que el proyecto, debido a una deficiencia, nos impedía desarrollar actividades que costaban mucho. En el caso de la colocación de la carpeta asfáltica, que no se pudo colocar por una situación de unos pases, tal como se explica en el informe, ¿no? Porque todo, ¿no? Vamos a ver en el informe que se presenta, ¿no? Informe mensual, acá. Dentro del informe mensual que tiene que hacer la supervisión, tiene que dar las explicaciones del caso, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a reducir un poquito para que se vea. Este es el informe, acá están las partidas ejecutadas, equipos, ¿no? Avance, acá estamos hablando, ¿no? Fíjense, dentro de lo que es el programado, esto es lo que se presentó, este es el ejecutado, ¿no? Y acá ya vemos que la obra está atrasada con ese 49. En la primera valorización la obra estuvo adelantada, ¿no? Entonces siempre nosotros, de acuerdo al programado, nosotros podemos decir la obra está adelantada, la obra está atrasada o la obra es normal, ¿no? O sea, cuando coincide con el resto, ¿no? Y esta es la curva S que acabamos de ver ahorita en el Excel, ¿no? Entonces, ¿cuál es la explicación, ¿no? O sea, porque dice, la empresa constructora solicitó mediante carta a la entidad, ¿no?, que le haga la retención del 10% de la garantía de cumplimiento. La contratista no ha solicitado ningún adelanto, ni directo ni de materiales, ¿no? Está bien. Entonces el avance económico. En mes de abril se ejecutaron las siguientes partidas: obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud, también la partida de pavimento. Hemos dividido en dos tramos, ¿no? En este mes se completó hasta el imprimado y arenado de toda la carpeta asfáltica y se vaciaron 160 metros de sardinería tipo. El avance alcanzado del presente mes es de 49, que comparado con el avance programado de 73.83, que es lo que aparece en la línea punteada azul, tenemos que la obra se encuentra atrasada en 23,9%, es decir, superior a ese 20%. Debemos precisar que debido al trámite de la adicional 1, en la que se consideran los pases de desagües, es que no se pudo asfaltar la vía, siendo esto una partida de bastante incidencia. ¿Se acuerdan de las incidencias que habíamos hablado? Entonces, si ustedes revisan acá la partida de asfaltado, porque acá es conformación y ¿dónde está? Imprimación, arenado, carpeta asfáltica. Fíjense, ¿cuánto vale? 335.000, ¿no? Entonces, si nosotros hubiéramos si yo imprimo
carpeta, base. Si yo imprimo la base, ya yo puedo, después de 2-3 días, asfaltar, que es lo que podíamos haber hecho. Pero no se hizo, ¿por qué? Porque teníamos que colocar unos pases en esa vía y tú no vas a asfaltar pues 4 metritos, ¿no? O sea, tú asfaltas de corrido, ¿no? Entonces, esa es la explicación. Entonces, ¿y por qué la demora? Porque se presentó el adicional, ¿no? Considerando estos pases, ¿no? Considerando estos pases. Bueno, son las cosas que se vienen, que se presentan en el quehacer, ¿no? Y que les estamos un poquito mostrando, ¿no? La idea no es, no llegaste y ya, pues, o sea, penalidad y reestructura, no es así. Entonces, y eso de los pases, fíjense, surgió todavía desde el informe de consultas al proyectista, ¿no? Fíjense, acá tengo un informe de consultas al proyectista y quiero ver si está el informe de revisión de expediente técnico. Acá está, informe de revisión del expediente técnico. Ya, vamos a ver ustedes para que vean. Yo lo dirijo al supervisor de obra y bueno, a ver, veamos un poco sobre el tema. Primer punto, el aniego de todo este sector debido a las filtraciones de esta sequía. Fíjense, las filtraciones muy por debajo. Esto no podíamos ejecutarlo, el proyectista no lo había tomado en cuenta. Esto implica colocar un tubo acá. Nuestra propuesta era hacer un canal, pero la comisión de regantes dijo, en vez de hacer canal, que se van a demorar mucho tiempo y nosotros necesitamos regar las chacras y no podemos parar pues 15 días para que ustedes hagan su canal, entonces mejor coloquen tubos, una intervención mucho más rápida y que no va a tomar tanto tiempo. Correcto, ya está. Primer punto. Segundo punto, en el informe técnico, los pases, fíjense, estos son los pases de desagüe. Aquí es una chacra detrás de este muro, acá hay una captación y fíjense la tubería superficial. Este es otro punto, en otro sitio donde, fíjense acá como hay filtración y después empieza a aparecer de la nada el agua acá en el medio. ¿Por qué? Porque el pase que viene de aquí, lo están viendo, ¿no? Acá hay como un tubo y justo por acá pasa, está roto y esto se empieza a negar, ¿no? Otro, puntos de salidas de agua a la misma pista. Fíjense cómo se hacía la pista. Este es el hueco de acá. Este de acá, que ven este cuadrado, por ahí salía el agua. Este es el cuadrado acá. Y todo esto se hacía así. Miren, o sea, ¿cómo trabajas una obra así? Y el proyectista no había considerado nada de esto. Y los pases tenían que venir de este lado a atravesar acá. Entonces, si nosotros hacíamos como contratistas, miren el agua acá, cómo sale a borbotones. Acá en la pared no se ve, pero adentro de esta hay agua. Y está saliendo por acá. Ahí está la salida de agua. Entonces, ¿cómo hago yo una obra? Un pavimento donde la estructura de todo el pavimento, lo que es su base, pase y pavimento, es pues lo que soporta una pista, ¿no? Entonces, imposible, ¿no? Entonces, no habían los pases. Ya está toda la explicación, lógicamente, ¿no? Entonces, acá por decir, acá solamente el contratista había considerado un muro de contención acá, nada más, muro de contención acá, en este trámite, lo que está acá. Y en toda esta parte, fíjense, son pues diferentes. Y esto es material suelto. Y hay
deslizamientos acá donde está el supervisor parado, hay deslizamientos, ya la pista está carcomiéndose, o sea que el muro de contención debería haber sido hasta acá por lo menos. Entonces todo eso era motivo de la adicional, ¿no? O sea, fíjense la diferencia de alturas donde debería haber un muro de contención para evitar qué cosa, esto. Bueno, este es el informe que se presenta en el inicio, ¿no? Okay. Ahora, a raíz de este informe después se presenta pues un adicional, ¿no? Informe del adicional de obra, ¿no? Ahí está. Vamos a ver cómo es este informe, donde se presentan ya los planos, donde van a estar ubicados los pases, ¿no? Pases de agua en tal progresiva, tal. Esto no había en el proyecto. Ahora, sobre el tema del tipo de tubería y todo eso, ¿no? Entonces, este vendría a ser el valor del presupuesto y este es el deductivo de aquello que no vamos a hacer, que está básicamente enfocado en el muro de contención, deductivo de obra, ¿no? La incidencia de este adicional es de 9.59, como dijimos, hasta el 15% se puede aceptar un adicional o que la sumatoria de los diferentes adicionales no excede el 15% considerando los deductivos. Como ven ustedes, acá estamos adicional, ¿no? Estamos deductivo, ¿no? Y sobre este 128, sobre el presupuesto del contrato, ese es el porcentaje de incidencia. O sea, yo el porcentaje de incidencia lo saco sobre la diferencia, 160.000 menos 32.000 de deductivo, 128.000. ¿Cuánto es ese 128.000 de 1.339.000 que es el contrato? Es 9.592, ¿no? Ya está, listo. Y de ahí se pide una ampliación de plazo también, lógicamente, porque eso nos va a implicar un mayor tiempo, ¿no? Bueno, son las cosas que estoy explicando a raíz de lo que estoy mostrando como ejemplo, ¿no? Porque a veces es bueno ustedes que empiecen a ver toda la gestión y todo lo que hay que hacer para poder lograr que un proyecto salga bien, ¿no? Por ahí a ver si les muestro algunas fotos ya de ese tramo. A ver. Quiero ver si hay parte del tubo. Ya. Estamos, esta es la quinta unión. Son 6 tubos, 5 uniones. Estos son los tubos que vamos a colocar donde han habido las filtraciones, ¿ya? Este es un tubo especial que se está soldando. Si ustedes han visto los TikToks, está todo ahí explicadito, ¿no? Ya estamos, quedarían 2 acá, uno que está adentro. El tubo ya está caminando. Ya, a ver, vamos a ver si hay algo más. Entonces todos esos tubos eran parte del adicional que hemos hecho, ¿ya? Este es el otro tubo, estos son tubos corrugados más bien, ¿ya? Que eran los que se iban a colocar en este tramo donde había deslizamientos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Este tramo empezaba acá en esta puerta, eran 140 metros casi hasta este punto de acá, hasta que este punto llegamos, ¿ya? Ahí tuvimos un problema porque inicialmente los de la comisión de regate nos dijeron que sobre la base del
de la rasante del canal se tendiera el tubo, que eso tenía su pendiente, pero resultaba que ahí tenía una contrapendiente y empezó a generar problemas de estancamiento de agua, ¿no? Entonces hubo que retirar casi toda la tubería y corregir la pendiente. Nos confiamos, probablemente yo me confié, pero me dijeron: mira, esta pendiente, este canal, tú no modificas la pendiente. Entonces lo que hicimos es hacer una limpieza, colocamos la cama de arena, ¿no? Y después simplemente colocamos el tubo, pero se presentaron problemas, ¿no? Quizás mostrar una foto del mes de mayo, creo que, donde en ese sector donde les decía del tubo, ¿ya? La máquina se pegó un poco una retroexcavadora y prácticamente casi se va adentro, ¿no? A ver, no sé si fue acá, abril. No, bueno. Quería mostrar cómo la máquina, cómo el terreno se dio y la máquina se fue para adentro. O sea, era un terreno pues inestable. Bueno, sigamos, a ver. Entonces, estas son las características de las valorizaciones, como vemos en las diapositivas. Valorizado actual, que es lo que corresponde al mes, que ya hemos mostrado cómo vamos llenando, y el total acumulado, ¿no? Y finalmente el saldo por valorizar, que vendría a ser lo que estaría. Y siempre se pone el porcentaje para tener una idea de cuánto en esa actividad o esa partida se ha avanzado. Entonces, esta es la valorización 1, siempre el primer mes es 0 aquí, en el metrado, ¿no? Todo debe estar así, ¿no? En 0, y todo debe aparecer acá en 100%. Entonces, en mi plantilla, yo voy a llenar todo esto con los metrados. O sea, yo lo único que voy a hacer es colocar valores aquí. Y aquí, lógicamente, que vendría... No, aquí nada más, porque esto ya está vinculado con el valor del precio unitario, ¿no? Entonces empiezo a llenar acá lo que corresponda y automáticamente toda la hoja de cálculo empieza a... Para la segunda valorización, ¿no? Para la segunda valorización, lo que vamos a hacer es todo lo del acumulado lo voy a pasar al acumulado anterior. O sea, yo, para hacer la valorización 2, lo del acumulado de la valorización 1 lo copio acá. Copio estos valores y pego solamente valores. Y lo demás 0, 0, 0, 0, y empiezo a llenar acá todo, ¿no? Entonces lo que va a hacer la máquina es sumar este acumulado más el actual y lo va a poner al nuevo acumulado, ¿no? Y va a hacer la diferencia con esto. Entonces en la hoja automáticamente va a producir toda esa información. Listo. Y vamos a verlo con un ejemplito rápido acá, ¿no? En estas hojas de cálculo. Como ven acá, nosotros el anterior tenemos 0, ¿no? Si yo aquí le pongo aquí 5, ¿no?
inmediatamente se ha sumado acá 185 y acá ya me sale menos 5. ¿Por qué? Porque claro, me estoy excediendo, ¿no?, del saldo, ¿no? O sea, ya me he pasado, porque mi metrado total es 180, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿No? O si acá en el metrado actual, que es lo que yo voy a llenar, ¿no?, también le aumento 5, ¿no?, inmediatamente, fíjense, esto arrastra a la suma de acá. Como digo, esta acumulada es la suma de esta más esta. Ya la hoja así está preparada, y con esto voy a tener acá 175, porque para el programa o la hoja lo único que he ejecutado es 105. De 180 me faltan 175. Entonces eso es lo que establece. Ahora veamos que dentro de la valorización, como dijimos, tenemos nosotros que presentar la plantilla de metrados. O sea, porque claro, yo lo primero que tengo que hacer es el metrado. O sea, trabajar esta plantilla de metrados. De acuerdo a las características, cómo se ha metrado en el proyecto, nosotros vamos a extraer esto, ¿no? Por decirte, construcción provisional, 180, ¿no? 180. Que esa es la primerita que hemos visto. Entonces, ¿de dónde jala este valor, ¿no? Nosotros tenemos que traer de ese metrado a esta plantilla este valor, ¿no? Entonces yo primero, para hacer mi valorización, presento mi plantilla de metrados, supervisión verifica que efectivamente yo he hecho esto. Esta es la justificación de todos los metrados, por progresivas, por todo el avance, y ahí viene el tema de vaciar todos estos metrados que están en la plantilla que justifica el avance acá a la valorización. Entonces, yo empiezo a transcribir de la plantilla de metrados a la valorización actual. Bien. Ahora, ¿qué otra cosa? Este es el resumen de metrados, como les digo, por eso acá está vinculada ya con la otra hoja, ¿no?, para poder traer de metrados, o sea, el resumen de metrados de acá, ¿no? Este es mi metrado y en el resumen estoy vinculando esta página con la de aquí. Ya está. De ahí tengo la valorización, y acá no he trabajado todavía reajustes, porque los reajustes recién lo hemos trabajado en la liquidación, ¿ya? Entonces vamos a ver la liquidación de este proyecto, que es lo último que yo tengo. A ver, vamos a entrar aquí. Un ratito voy a descargar, porque no tenía la otra computadora. Esta es la liquidación de este proyecto. ¿Ya? Porque digo esto porque como hace una hora que no se ha reajustado en las valorizaciones, porque la empresa dijo no, al final nomás vamos a reajustar. Bueno, a quien le conviene el reajuste es a la empresa contratista. ¿Por qué? Porque es un dinero que va a recibir adicional. Recordemos que los reajustes no tienen intereses, ¿no?
Entonces el hecho que yo no lo cobre en el mes de marzo que empecé la obra, no le voy a decir, oye, págame los intereses de abril, mayo, junio. No, eso no podría reclamarse, ¿no? Entonces, aquí tenemos los reajustes, ¿no? Los Ks primero, ¿no? Vamos a ver el K de cada mes, de acuerdo a la fórmula, ¿no? De acuerdo a la fórmula, ¿ya? Entonces, como el presupuesto estuvo a febrero del 2022, ¿no? Ustedes van a ver que este presupuesto primera etapa yo reviso febrero 2022, por eso, ¿no? Dentro de la liquidación yo veo aquí que esto debe estar a febrero igual del 2022, ¿ya? Listo. Entonces los índices para la fórmula están dados por estos valores, ¿no? Parece que acá ha habido un error porque me están colocando varias fórmulas. Bueno, lo reviso mejor y ya en la siguiente clase lo vamos a ver, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo de esta o otro proyecto de repente, ¿ya? Preguntas, señores. Preguntas. Ya, entonces nos quedamos. Esto de reajuste ya lo hemos visto. El tema de garantías, que también vamos a hablar un poco sobre las clases de garantías. Y con eso podríamos dar por terminado ya el curso prácticamente, ¿no? Listo, entonces eso ya lo veremos el día lunes 4 en el salón. Y no sé, de repente haya alguna consulta o pregunta antes de despedirnos.